Muy buenos días. Saludamos en este momento a todo el país que se ha unido y siempre se une al foro de Sedatos Panorama Electoral. El tema de este día es la corrupción. ¿Qué se hizo? Y algo muy especial, ¿qué se debe hacer? Tanto en lo que resta del gobierno, a lo largo del proceso electoral, hasta febrero, y si es que hay segunda vuelta, hasta abril del próximo año, y sobre todo, ¿qué se debe hacer en el futuro, cuando comienza ya el nuevo gobierno? En esta oportunidad, hemos invitado a 4 personas sumamente importantes del país. Está invitada María Josefa Coronel, editorialista de Diario Expreso. Ella solamente nos ha pedido que en unos pocos minutos ya se unirá porque está con su medio de comunicación en Guayaquil, que terminaba a las 10 en punto, pero nos ha pedido que estará yo creo que en unos 3-4 minutos más. Y pues también en ese momento le haremos su presentación especial. Está con nosotros José Hernández. Él es director de Cuatro Pelagatos, un medio de comunicación realmente muy siempre leído y que tiene una influencia sumamente importante. Es también editor en Diario Expreso. Es antropólogo, periodista. Ha tenido una carrera profesional muy grande en Europa, sobre todo en España, en lingüística. Es graduado en Francia. Él fue editor general de Diario El Comercio, también en el Diario Hoy, en periódicos, muchos periódicos de Latinoamérica, especialmente Diario El Tiempo de Bogotá y en diarios de Bolivia. Nos acompaña también el doctor Germán Rodas Chávez. Él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Es historiador, académico. Él tiene una licenciatura en Historia y Filosofía, una maestría en Estudios Latinoamericanos y estudios doctorales en Historia y Filosofía en la Universidad de La Habana. Es catedrático universitario aquí en la Universidad Simón Bolívar y pues permanentemente haciendo un seguimiento a lo que ha pasado y a lo que pasa en materia de corrupción con una comisión anticorrupción nacional que realmente hace un papel sumamente importante para el país. Y hemos invitado también para este foro a una autoridad muy importante del país, el doctor Pablo Celi de la Torre. Él es Contralor General del Estado. Es doctor en filosofía, académico, politólogo, catedrático universitario, diplomado en Desarrollo de Políticas de Defensa y Administración de Recursos, licenciado en Sociología y en Ciencias Políticas. Creo que tenemos un grupo de profesionales que diariamente están haciendo un papel de gran trascendencia. En esta ocasión, como decíamos, hemos planteado este problema, la corrupción. ¿Qué se hizo? ¿Qué se debe hacer? La escuela de corrupción, del robo, de las traiciones, de las inconsecuencias, de las farsas, las ambiciones y más truculentas acciones observadas a lo largo de la historia se han acentuado, o al menos han aflorado, en los últimos 13 y más años. Y proyecta una etapa, no sé si ustedes estarán de acuerdo, aún más desastrosa en los próximos meses y años. Primero le voy a pedir a que intervenga Germán Rodas, luego José Hernández, si ya se une con nosotros María Josefa, y para que cierre las primeras intervenciones Pablo Celi. Les participo lo que dice la población. Dice, interpretando lo que dice la población en el promedio de 5,000 entrevistas que hacemos en todo el país, cada mes, la crueldad no tiene nombre. Fíjese lo que dice. Este es nuestro momento en el que se ve
cómo ha avanzado el robo, el asalto y la farsa. Y lo peor, dice la gente, que para ello cuentan con las personas más increíbles, actores, consejeros, asambleístas. Se dan la mano para poder irse con más y no volver. Dicen que hemos visto en el país verdaderos expertos en crear escenarios, en no volverse cómplices, sino hasta cuando los descubren, en hacer de la corrupción un verdadero crimen. Y viene un periodo clave para el país, dice, como el proceso eleccionario y lo que viene más tarde. ¿Qué nos dices ante esto, Germán? Gracias, Ángel Polibio. Un saludo cordial, muy gentil por la invitación. Me siento muy contento y honrado de estar en compañía de Pablo, de José y María Josefa, que se sumará luego. En realidad es un tema de enorme trascendencia y va a ser siempre permanente, porque la lucha contra la corrupción o la corrupción no es un problema mediático, es un problema estructural. Este es un país y esta es una sociedad en donde las instancias del poder evidentemente construyen mecanismos para el ejercicio de la corrupción. Desgraciadamente es así, pero no cabe la menor duda que también hay momentos de la historia de este país, sobre todo en los últimos años, yo me refiero por lo tanto al periodo anterior, básicamente, donde la corrupción se constituyó en un instrumento del ejercicio del cargo. Esto realmente ha sido casi una constante. Por ello es que la sociedad civil, frente a la inobservancia de los organismos de control del periodo anterior, de la inobservancia de la ley y de ser contemplativos con el asalto al país, se vio en la obligación moral de construir esta Comisión Nacional Anticorrupción, que es una expresión de la sociedad civil, que fue impulsada exactamente hace 5 años, que tuvo su base social de impulso a los trabajadores, a los campesinos, a los indígenas, a los maestros, a gremios profesionales muy importantes, y que encontró en figuras, voy a señalar de 2 personas que ya han fallecido, miembros de la comisión, como Julio César Trujillo o María Arboleda, o de otras personas como Isabel Robalín y Simón Espinosa, para hacer un pasado inmediato, que podríamos avanzar en una lucha contra la corruptela desde la sociedad civil, y ese ha sido el compromiso. Eso significó en más de una oportunidad la represión violenta, diría yo, y agresiva desde el poder, el manejo de los temas en el campo del espacio jurídico como una forma de represión. Esto debe recordar la ciudadanía, pero bueno, esa es un poco la carta de presentación de una comisión que no recibe rentas de nadie, ni del sector público ni del sector privado, y que funciona con una tarea cívica. Esta tarea cívica evidentemente cuesta arriba en más de una oportunidad por la falta de información, pero en otros también tenemos la posibilidad de avanzar. Yo debo reconocer, por ejemplo, aquí está Pablo Celi, que a quien hemos podido recurrir en más de una oportunidad entregándole las denuncias para que se canalicen a Fiscalía, o las hemos hecho directamente a Fiscalía. Es decir, también vivimos otro momento, al menos para la denuncia. Pero el tema de la corrupción, ya mirando en términos de retrospectivos, ha sido de tal naturaleza que el país ha tenido que soportar un asalto por, la comisión calcula entre 45 y 50 mil millones de dólares, lo que significa comerse casi un presupuesto del Estado Nacional, y lo que significa que vivamos en una condición tan difícil, precisamente como la que estamos soportando ahora, no solo por la pandemia, sino por la crisis mundial, por la baja del precio del petróleo, por los reajustes de los sectores de la banca internacional, el mundo financiero internacional, sus propias crisis y contradicciones, de tal suerte que aquello nos va generando una dificultad social y económica en el país, ciertamente,
pero que se ha agudizado sobre todo porque los recursos anteriores y los de en algún momento de este propio gobierno han sido asaltados. Los asaltos no son solamente aquellos pequeños que nos conmueven, y nos conmueven porque hemos vivido la pandemia, es decir, el aprovechamiento de los insumos, en la venta de insumos, por decir algo, en las puntas de cadáveres. Eso se vuelve patético, doloroso, trágico, pero son montos a veces pequeños si comparamos con lo que ha significado la presencia de Odebrecht en el país en contratos por alrededor de 6.500 millones de dólares, o lo que significó el intento fallido, perversamente fallido, de la reconstrucción de Esmeraldas y de Manabí luego del terremoto, para hablar de 3.500 millones de dólares adicionales, o la contratación de una deuda externa que evidentemente todavía no sabemos en qué términos se le efectuó y cuántos de aquellos que todos podemos imaginar entre los tenedores, otros de la deuda, se beneficiaron de aquello. Es decir, estos son elementos que creo que en el tiempo tienen que ser descubiertos y avanzados en la investigación. Es necesario, para ir cerrando estas primeras opiniones, por lo tanto, la acción de la sociedad civil para la denuncia, inclaudicable, para hacer contraloría social, para estar presentes frente a los diversos organismos del poder público, para decirles a las autoridades de todos los espacios, como lo hemos venido señalando nosotros de la Contraloría Social respecto del manejo electoral, por ejemplo, la falta de una acción adecuada, coherente, que responda a los intereses del país en ese círculo que se han dado el lujo de dividirse en mayoría y en minoría para hacernos pensar que las elecciones podrían tener por resultados de mayoría o de minoría, o para que lo conozcamos por el propio informe de Contraloría que el sistema informático no funciona. Pero también hemos estado atentos a la Contraloría Social respecto de la conformación de lo que podría ser la Corte Nacional de Justicia mediante un concurso del que debíamos separarnos porque no había la información adecuada. Y también hemos estado presentes, y la sociedad civil debe estar presente respecto del manejo de la cosa pública ya en términos generales, en vista de una Asamblea Nacional incapaz de fiscalizar, porque los fiscalizadores son parte de la corruptela, son parte de lo que significa la distribución de los hospitales, o son todos ellos, de alguna manera, o muchos de ellos, personas vinculadas a niveles de corruptela. No por algo 60 asambleístas están con causas jurídicas en su contra. Es decir, un país en donde hay una descomposición galopante, evidentemente la sociedad cumple un papel fundamental. Y de contraparte, evidentemente, es obvio que los organismos de control del Estado deben manejar, y creo que hemos logrado en algunos espacios, especialmente con Contraloría, en algunas cosas con Fiscalía, manejar una acción conjunta, coordinada, porque se trata de defender los intereses y los recursos del país, y se trata de defender el futuro de nuestros hijos, además, en el mediano y en el largo plazo. Yo creo que este es un panorama de carácter general que, sin embargo, siendo estructural, también debe ser confrontado, y que, finalmente diría yo, en el proceso eleccionario debe ser no solamente una carta de presentación de alguien o de algunos, tampoco puede ser una carta mediática en el ejercicio de la política electoral. Tiene que ser una convicción al servicio de las causas sociales, y no puede ser un instrumento mediático para la presentación de algunas acciones de la campaña electoral. La lucha contra la corrupción involucra no solamente, por lo tanto, a unos o a otros, involucra al país, a la sociedad, al Estado en su conjunto, pero además debe haber un norte también en el proceso eleccionario, y eso es cierto, para poder zafarnos de aquellos que han hecho tanto daño al país. Y es evidente que debemos zafarnos también comprendiendo que en la campaña electoral los recursos de la corrupción no pueden formar parte de la farándula política electoral, porque tendremos gentes como el señor Espinel, que está preso, que seguirá, parecidos a él, que seguirán convocándonos a la lucha anticorrupción, y son corruptos de cuerpo entero. Todos estos son elementos que no hacen sino definir una realidad nacional que es difícil, que es precaria en esta materia, pero con la dosis y la fuerza moral y la ética de la ciudadanía que piensa en que la corrupción debe ser desbaratada, que es la mayoría de la gente en este país, debe sumar todos los esfuerzos a los retos que nos hemos propuesto, la sociedad civil y los organismos que quieren cumplir con transparencia las funciones de control desde el Estado y el poder. Muchas gracias. Muy interesante, Hernán, el papel realmente que hace una comisión
sin presupuesto oficial de ninguna manera, ni presupuesto público ni privado, sino solamente con la intención de un grupo selecto de personas de unirse a esta lucha contra la corrupción. Le damos la bienvenida a María Josefa Coronel. Ya la presentamos brevemente, pues ella es editorialista de Diario Expreso, maneja un programa muy importante radial en Guayaquil, es licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, abogada, tiene una maestría en Derechos Administrativos, una larga experiencia realmente y muy positiva en el análisis del acontecer nacional diario. Así amanece el día, ese es su programa, en donde nos hace conocer cómo es lo que va realmente la vida del país en adelante. Después de esta magnífica exposición que hizo Germán, vamos a pedirle a José Hernández que también tenga su intervención. Y luego, a Pablo Celi de la Torre. Tendríamos después la intervención de María Josefa y una nueva ronda entre todos. Y estoy atendiendo y anotando una serie de preguntas que nos vienen de todo el país en general. José, pues si alguien hace un seguimiento de lo que pasa en el Ecuador, y ha hecho, no solamente que hace, es José Hernández. Un joven en Europa que realmente conoció por todos los lugares de ese continente cómo se manejaba el arte, cómo se manejaba toda la cuestión del periodismo, trasladó acá a Ecuador, fue invitado pues justamente primero para Colombia, que trabajé en el periódico El Tiempo, después vino al diario El Comercio, diario El Hoy, y pues como ya les dije hace un momento, siempre tomando el pulso a lo que pasa en el país y en el mundo. José, realmente son 20 proyectos. Yo los he recogido estos en mi libro, en mi libro que seguramente ustedes lo habrán visto, que es pues La fuerza de la opinión pública. Y yo recojo ahí el resumen de causas de los procesos de corrupción, son 20, de Odebrecht, con Petroecuador, de Carlos Poli, Ramiro González, el caso Singue, los aportes ilegales a la campaña de Alianza País, que ahí es donde viene y se fortalece el problema, el problema del caso Sobornos, que hay una cantidad de causas alrededor de este proyecto, de este gran atraco, ¿no? No sé por qué se dice solamente el arroz verde, debería ser tal vez el arroz moreno, porque no se va solamente hasta el año 2016, sino hasta el 2017, ¿no? No sé cómo piensas tú de esto, José. La deuda pública, que realmente no se sabe hasta dónde llega la deuda pública, puede hacer que supere los 100.000 millones de dólares. El mal uso de los aviones presidenciales, la Petrochina, la refinería del Pacífico, el caso Ravela, investigaciones de instrucción fiscal, y ya pasó, creo, de Ricardo Patiño. La concusión, el caso INA, también vale la pena anunciarlo de qué se trata. Problemas en todo lo que fue de salubridad, que se descubrieron sobre todo durante la pandemia, ¿no? El caso Carolina, de Frontera Norte, y sobre todo el último, ¿no? El caso Sobornos. Tú, José, habíamos alguna vez conversado sobre qué es lo que se debe hacer para controlar. ¿Se tendrá confianza en una comisión de las Naciones Unidas? ¿Se tendrá confianza en una comisión especial de ecuatorianos? ¿Qué se debe hacer, José? Por favor. Bueno, buenos días, Polibio. También buenos días al señor Contralor, a don Germán, a María Josefa, a todas las personas que nos están viendo y muchas gracias por esta invitación. A ver, yo creo que ¿qué se debe hacer? Bueno, me parece que cuando se pregunta qué se debe hacer, lo primero es, y siempre la gente pregunta, ¿cuál es el diagnóstico? La sociedad ecuatoriana está sobrediagnosticada. Lo que no veo es un diagnóstico desde el punto de vista de la elaboración de aquellas personas que hacen política pública, en este caso, la clase política.
Y si uno pregunta qué van a hacer los políticos en esta campaña, va a encontrarse, lamentablemente, con que muchos van a empezar a inventar el agua tibia y van a empezar a adivinar qué hacer, ¿no es cierto? Esto me recuerda cuando había corrupción en el puerto de Guayaquil y toda la gente decía hay corrupción, hay mucha corrupción, ¿qué se debe hacer? Bueno, no oí ningún político que dijera, bueno, vamos a mirar en un puerto de Estados Unidos o un puerto en Hamburgo, en Alemania, ¿cómo controlan? ¿Cómo lo hacen? Si hay mecanismos, no hay que inventar el agua tibia. Me parece que entonces una de las primeras cosas es decir que los políticos no tienen, me parece, en su esquema de cómo van a administrar el país, no han interiorizado, no han incluido el hecho de que en esa administración, por supuesto, hay muchísima corrupción y entonces hay que, evidentemente, generar mecanismos para contrarrestar esa corrupción. Hay organismos, la Contraloría, que controlaba después de que se cometían los delitos. Ahora parece, por lo que ha pedido el Contralor también, que se vuelva a los análisis previos de los contratos para saber y que la Contraloría tenga una mirada sobre eso. La Comisión Anticorrupción también es después, y eso no está mal. No estoy criticando eso, estoy diciendo que lo más importante es lo que se hace antes para que no se cometan los actos de corrupción. Yo creo que hay mucha discrecionalidad y voy a ir por temas muy sencillos, voy a ser muy corto para dar paso a las otras intervenciones, pero voy a dejar puesto algunas cosas sobre la mesa. El tema de la corrupción es, por supuesto, un fenómeno que tiene temas de dimensiones, por supuesto, sociales, por supuesto económicas, por supuesto políticas y sobre todo y también culturales. Y digo y sobre todo, ¿por qué? Porque cuando no hay una masa crítica en el país para ayudar, para apoyar los esfuerzos de una buena Contraloría, de una buena Fiscalía, cuando no hay esa masa crítica para hacer y presionar para que esta corrupción, los gobiernos actúen de otra forma frente a la corrupción, pienso y muchas veces he pensado que es un tema cultural. ¿Por qué? Porque mucha gente en las pequeñas cosas participa de actos delictivos o de actos de corrupción. Y en muchos casos es en contra casi de la voluntad de la gente. Estoy pensando en las colas que se hacen en la administración, la forma como la administración no valora ni respeta el tiempo de sus ciudadanos y los pone a hacer cola incluso para pagar los impuestos. Es decir, para darle plata al Estado hay que hacer cola. Y claro, mucha gente paga el puesto de la cola, en fin, hay un gran trámite que se hace ahí. Recuerdo que el presidente Mitterrand en 1981 creó un ministerio que duró un año para aligerar todas las cargas administrativas. No he oído ningún candidato que diga que en el país hay que aligerar todas estas cantidad de papelería, de burocracia que hay en el país. ¿Para qué? Precisamente para que no inventándose una traba, no se invente la solución que algún funcionario la cobra. Entonces, aligerar todos estos trámites, toda la tramitología, significa que pueda reducirse enormemente la corrupción. No estoy hablando de la alta corrupción, estoy hablando de todas estas corruptelas que hacen que los ciudadanos estén en contacto y terminen pensando que la corrupción, las coimas, los diezmos son cosas normales. Y no lo son, no lo son. Pero para su diario vivir, la gente termina pagando coimas, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ahí hay un tema que es importante. O sea, uno, que los políticos no se inventen el agua tibia, me parece que habría que exigirles cuáles son las referencias que ellos tienen, uno, en el diagnóstico de cómo está el país y dos, en las soluciones a esa corrupción, pero no inventándose cosas, como hizo el presidente Moreno. El presidente Moreno se inventó una comisión y dijo que iba a traer una comisión parecida a la de Guatemala, de la ONU, después ya no era la comisión de Guatemala, dio vueltas, paró 2 años, después inventó una comisión con asesores venidos de muchos sitios, esa comisión se reunió 1 año, no tuvo presupuesto, terminó haciendo una suerte de reglamento, no terminó haciendo nada. Y cuando uno mira
el decreto que la creó, termina uno pensando que ese decreto, pues naturalmente no le daba ninguna viabilidad a esa comisión. Por ende, no podía investigar, no podía hacer absolutamente nada, salvo que lo que recogía, llevarlo a la fiscalía. Bueno, eso hacen otras instituciones, o sea, no sirvió para nada. Entonces, me parece que cuando Germán habla de la sociedad, ¿no es cierto?, como una instancia, me parece que esa sociedad no tiene los mecanismos, primero la conciencia y lo segundo los mecanismos para hacerlo. También Kofi Annan en un momento dado, cuando se hizo la gran, a nivel mundial, en el plano mundial, se hizo una suerte de análisis de cuánto pesaba la corrupción en el mundo. Kofi Annan habló de la sociedad como un contrapoder. Esto hace más de 20 años. Y bueno, sí, un contrapoder, pero ese contrapoder, ¿cómo se expresa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo lo hace? Y me parece que nosotros nos acostumbramos en la sociedad ecuatoriana a que haya alguien que haga las cosas. Alguien, no yo, por supuesto no yo. No, el ciudadano no se siente involucrado. Alguien tiene que ocuparse, ¿no es cierto? Alguien. Y ese alguien, pues entonces en este caso es la Comisión Anticorrupción. Entonces que la Comisión Anticorrupción se ocupe. Pero no hay una apropiación de la esfera pública por parte de los ciudadanos, lo cual hace que en efecto sea un fenómeno del cual todos hablamos y ninguno estamos involucrados en cómo hacer para que ese fenómeno vaya desapareciendo, se vaya menguando en lo cotidiano para los ciudadanos. Y reitero que son las pequeñas cosas las que generan una suerte de ambiente en el cual todo el mundo piensa que, bueno, finalmente coimar, finalmente dar diezmos es normal. Entonces, a mí me parece que ese es un tema fundamental, ¿no es cierto? Y este es el último punto que toco, es la desinstitucionalización, que empieza por una sociedad que al no saber qué hacer, pues tampoco sabe cómo proteger o cómo aupar las buenas instituciones y qué demandar de los servidores públicos. Entonces aparece Pablo Celi. Si Pablo Celi es buen funcionario, enhorabuena, le aplauden, y si es mal funcionario como el señor Poli, pues, o sea, a la final la gente, pues, o sea, vio qué ocurrió, se denunciaba, pero no ocurría nada. ¿Por qué? Porque hay una desinstitucionalización absoluta que empieza por la sociedad ecuatoriana, la sociedad que no tiene la visión de qué hacer con la corrupción, y de una clase política que se acuerda de la corrupción cuando hay los sondeos, y cuando los sondeos dicen que la corrupción ahora es el tercero, el segundo o el primer elemento de preocupación de la ciudadanía. Me parece que eso dicho, la corrupción, siendo un fenómeno mundial, siendo un fenómeno muy complicado, siendo un fenómeno para el cual no hay un remedio específico, me parece que sí debemos preocuparnos de saber, por ejemplo, para la contratación pública, dónde están los buenos ejemplos. No solamente que la Contraloría nos diga que va a volver a tener la posibilidad de investigar o de examinar los contratos o de tener un ojo sobre los contratos antes. Eso está bien, pero me parece que ¿cuáles son los mecanismos institucionales que hacen que no tengamos que tener 5 comisiones anticorrupción, ciudadanos, comités, etcétera, sino que eso debería institucionalmente tener controles cruzados, de manera a que por ahí empecemos en la parte institucional a generar mecanismos que ellos mismos limiten por lo menos la posibilidad que tienen los funcionarios de robar. Y la otra cuestión fundamental es generar mecanismos donde no haya discrecionalidad para los ciudadanos, que hagan, que usen ese poder contra los ciudadanos, y que los ciudadanos terminen convirtiéndose no en una masa crítica, sino en una masa totalmente esclavizada por mecanismos que se vuelven kafkianos en la administración y que hacen que los ciudadanos, para escapar de todo ese universo kafkiano, le empiecen a pagar al que le hace la fila, al que le pasa antes en la ventanilla o al que le entra por la puerta de atrás de una institución. Con eso me parece que ya, Polibio, esa sería... Muy bien, José, muchas gracias. Realmente, pues, cuestiones sumamente prácticas, importantes. Lo que se ha visto de parte de la Comisión Anticorrupción, de parte de la Contraloría,
una buena evaluación, pues diferente a la que se vio durante la década perdida o década ganada, no sé cómo se pueda llamar. Entonces, doctor Pablo Celi, ¿qué podríamos nosotros esperar o qué debemos esperar de lo que se debe hacer durante este proceso electoral en lo que se refiere a los planes de acción que los candidatos deben ponerlos en conocimiento del país en lo que se refiere al control, al ataque, a descubrir tantos problemas de la corrupción? Lo que acabamos de ver en estos días, de este seguro tan importante de la policía. ¿Cómo se puede ver este asunto? ¿Cómo manejarlo? ¿Hacia dónde es lo que tenemos que llegar? Y yo creo con seguridad, me atrevo a decir, Pablo, que podría haber alguna cosa nueva en este foro de su parte para que la población sepa qué es lo que se debe hacer en este momento. Vamos a decir, en la cuestión del control, que efectivamente lo realiza la entidad desde el punto de vista administrativo, de gobierno, en el aspecto también electoral. ¿En qué va a quedar el asunto que planteó la Contraloría con relación a esos 4 partidos o movimientos políticos? Ahí está nada menos que el expresidente Correa también, pues queriendo ser candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Y cómo se va a mover? Seguramente podríamos tener algo nuevo. ¿Podría el país en este momento tener de parte suya alguna declaración que pues sacuda al país en lo que se refiere a lo que es a la cuestión del control de la corrupción y también lo que se debe hacer en el futuro? Creo que es una gran oportunidad que tiene el país en este momento de escuchar nada menos que al Contralor General del Estado. Todos, sí vale la pena mencionar y tocar lo que se ha hecho en tantas áreas que la Contraloría realmente ha descubierto y tiene en seguimiento, y lo que falta por hacer. ¿Qué nos puede decir, señor Contralor General del Estado? Polibio, muchas gracias. Gracias, amigos, por compartir este diálogo. Yo quisiera, en esta primera aproximación en la que coincido de manera plena con José y con Germán, tratar de sistematizar unos cuantos puntos, sobre todo de cara a la necesidad de que el país cobre conciencia de qué es lo que está en juego en este momento en el proceso electoral. Nosotros enfrentamos en este momento un proceso en circunstancias en las cuales o el país logra un voto social consciente, ordenado y estratégico, o el proceso electoral también cae en manos de un secuestro por los recursos de la corrupción, por los mecanismos de la corrupción, por la inercia de la corrupción. Creo que está en juego en este proceso electoral la integridad del Estado, la integridad del proceso de recuperación de una institucionalidad democrática, y está en juego también el grave riesgo de una descomposición ética y política en el país, en la medida en que no logremos construir un sujeto nacional fuerte, con capacidad de respuesta y resistencia a los intentos de regreso hacia el pasado, a esta venganza del pasado que está en juego en este proceso electoral y que pretende una restauración de un sometimiento enajenado de una población que en carencia de opciones pueda recurrir inevitablemente a esta venganza del pasado. Yo creo que hubo una expresión muy importante en la filosofía política, aquello de que los acontecimientos históricos pueden darse de 2 formas y 2 veces. La primera como tragedia y la segunda como farsa. Creo que el país ya vivió 10 años de tragedia. Creo que los ecuatorianos debemos comprometernos para que una farsa electoral no abra el camino para una tragedia insalvable en los próximos decenios. Por esto quisiera señalar que el tema de la corrupción
es un tema fundamental a condición de que no sea de curso político oportunista y acomodaticio que hace incluso del escándalo anticorrupción un mecanismo para el encubrimiento de la corrupción. Lo dijo muy bien Germán al principio. Quisiera decir de manera general que en las democracias consolidadas el problema de la corrupción como aprovechamiento abusivo y doloso de los recursos públicos es un asunto de derecho penal que se trata simple y llanamente en el ámbito de control, en la investigación, en la sanción y en el resarcimiento. Esto es un tema de derecho penal. El problema está que cuando la corrupción se convierte en un tema político, y más aún, cuando la corrupción se convierte en un problema de atención y preocupación social, en un problema de ética pública y en un problema de legitimidad, esto ya es un síntoma muy grave de la fragilidad del ordenamiento institucional. La sociedad no tendría por qué estar escandalizada por la corrupción si existiese un sistema de control público y un sistema de juzgamiento y procesamiento de delitos contra el Estado que sea eficiente, oportuno y que tenga consecuencias. El solo de que nosotros enfrentemos hoy el problema de la corrupción como un problema político nos obliga a contextualizar cómo fue llevado el país a una situación de este tipo. Y ahí yo quisiera señalar que no podemos abstraer los fenómenos que se dan de corrupción, los juzgados y los no juzgados, los descubiertos y los que tenemos todavía que descubrir, no los podemos desligar de los contextos. El país fue llevado en 10 años de atropellos y abusos a un sistema donde la corrupción se convirtió en un mecanismo organizado de aprovechamiento doloso de los recursos públicos. Yo quiero destacar aquí la importancia que tiene el juzgamiento del caso Sobornos. Es un caso particular, es verdad, pero es un caso particular que pone en evidencia que en el país se implementó un mecanismo organizado de delincuencia política. Eso es lo grave. Que esto se expresó en el caso Soborno, sí, y en todos los demás, en los que están siendo investigados y los que deberemos investigar. Es un mecanismo que tiene un diseño preestablecido, que construye medios de los cuales se beneficia, que instrumentaliza actores. Entonces, estamos hablando de una situación que desborda coyunturas. Estamos hablando de una situación donde de institucionalización parece que hay una interferencia, Polibio. Hay un micrófono abierto ahí. Sí. Te agradezco, gracias. Decía que el contexto para que se haya entronizado un sistema organizado de delincuencia política para aprovechar los recursos del Estado tiene que ver con 10 años que es necesario también definir con claridad. Son 10 años de autoritarismo. ¿Cómo puede ser que aún tengamos que recordar la imagen patética y decadente de un presidente desbordado que se autoproclama jefe de todas las funciones del Estado y que asume esa presunción como un desafío prepotente para toda la sociedad? ¿Cómo podemos olvidarnos de esto y no entender que de aquí nació, aquí está la cabeza del mal? ¿Cómo podemos olvidarnos de que aquí se anuló la rendición de cuentas en nombre de un populismo irresponsable que no da cuenta ni siquiera a sus electores, que engaña a sus electores, aprovecha de las urnas y después se convierte en un monstruo antipopular que descompone incluso a las organizaciones que lo apoyaron? ¿Cómo podemos olvidarnos que son 10 años donde se anuló la rendición de cuentas en el país, donde se descompuso el marco legal? Estamos preguntándonos ahora qué tenemos que hacer para superar esto. Miremos lo que hicieron. Primero fragmentaron todo el sistema legal del país. Las leyes hoy son aisladas, parciales, inconexas, no tienen sindéresis jurídica y por lo tanto
las autoridades cuando aplican la ley lo hacen limitadamente en los campos en cuya competencia pueden entrar y quedan campos abiertos ilimitados que carecen de un control institucional porque hay leyes contradictorias entre sí que paralizan a las instituciones, leyes que condujeron a que un pronunciamiento de la Procuraduría paraliza a la Contraloría, que un pronunciamiento de la Contraloría invalida la acción fiscal, que un pronunciamiento de cualquier juez puede aquí echar abajo decisiones del Contralor, decisiones de la fiscal, decisiones del procurador y hasta decisiones de la Asamblea Nacional. Ha habido incluso ese nivel de pretensión. Esto es posible porque, y diagnostiquémoslo bien, fracturaron el sistema legal del país, lo fraccionaron y por lo tanto rompieron las cadenas jurídicas. El segundo problema terrible, redujeron competencias, sobre todo las instituciones de control, lo cual licenciaba la arbitrariedad en las decisiones. Un tercer problema gravísimo. Aquí se gobernó 10 años con mecanismos ad hoc, con decretos ejecutivos, con regímenes especiales, con regulaciones de emergencia. Si a mí me pregunta como Contraloría, ¿cuál es el colofón final de lo que hemos observado? Es el imperio de la arbitrariedad decisional permitido por la licitud jurídica en la cual se han protegido para que las cosas sean legales, incluso aunque sean ilegítimas. Muy grave cuando se rompe el vínculo entre la legalidad y la legitimidad. Se está quebrando el sistema de la institucionalidad jurídica del país. Y dentro de esto está, por supuesto, el debilitamiento del control público. Liquidar la autonomía y la independencia de la Contraloría fue siempre un objetivo. Por servilismo, por sumisión, por abyecta prestación de servicios, o porque simple y llanamente se maniató al organismo quitándole capacidades, quitándole recursos. La Contraloría perdió su capacidad para manejar recursos propios, para destinar procesos de Contraloría. Y hoy tenemos una limitación presupuestaria muy significativa. Esto fue también una forma de ahogar. Una forma de ahogar fue quitar el control previo. Una forma de ahogar fue inventarse en la Asamblea subterfugios para distorsionar los plazos de caducidad y por lo tanto colocar al organismo de control en circunstancias en las cuales los procesos de auditoría no puedan concluir por la simple intención del auditado de dilatarlos escondiendo documentos. La posibilidad de recursos de revisión ad infinitum. La Contraloría toma una decisión de destitución de un funcionario con pruebas y el funcionario puede defenderse de esa decisión ad infinitum. Con lo cual hay la sui generis situación de muchísimos funcionarios que ahora incluso se ponen de candidatos diciendo que para cuando la Contraloría tenga que pelear con el Tribunal Contencioso Electoral y ejecutar esas decisiones, ya habrá sido electo alcalde, asambleísta, y ya el Contralor no estará. Esa es la lógica. Esto es lo que se ha hecho con el sistema jurídico. Que en esto no hay responsabilidades políticas, las hay y de manera directa. Y por esto creo que estamos frente a un proceso de orden electoral donde el país tiene que tener conciencia de dónde venimos, en qué situación aún irresuelta estamos y en qué derrotero perverso podemos caer. Porque el país tiene que estar advertido de 3 consecuencias también en cuanto a los actores políticos de la corrupción en el país. El primero, la impostura político-ideológica. El país no puede seguir en una mascarada de farsantes. La segunda cosa, el aprovechamiento de las crisis de representación, que lamentablemente la hay. Lamentablemente es triste que el país tenga una proliferación de microcandidaturas autorreferenciadas que confunden la necesidad de construir un sujeto nacional fuerte con representación social capaz de defender los desarrollos institucionales y proteger al país de los intentos de asalto al Estado. Y tercero, la grave ruptura en el tejido social. También son responsables de esto. Vamos a repetir ahora
vamos a recrear en la memoria toda la descomposición que se generó hace un año, toda la ruptura del tejido social, esta profunda confrontación de intereses que se induce en el país para mantener una sociedad secuestrada, un Estado paralizado, sin control y por lo tanto un espacio para una actuación absolutamente libre de los actores de la corrupción. Yo quisiera terminar esta primera parte diciendo que de lo que escuché a Germán y a José, me vienen a la cabeza 4 puntos básicos que hay que entender respecto al tema corrupción. Primero, si vemos integralmente las cosas, debemos tratar los problemas de corrupción como un atentado contra derechos sociales. Por lo tanto, tiene que la sociedad defender sus derechos frente a lo que es la delincuencia política y la corrupción que conlleva. El segundo, cada recurso que se pierde por corrupción se pierde para el desarrollo del país. Por lo tanto, la corrupción es un mecanismo que retrasa el desarrollo económico y social. Tercero, la corrupción descompone el sistema de gestión pública y por lo tanto ha sido un instrumento para arrodillar al Estado frente a las bandas usurpadoras de la representación social. Cuarto, la corrupción lesiona la cultura política porque establece en el país un estatus de cinismo. Lo señaló muy bien José Hernández. No hay corrupción pequeña y grande. Cuando se destruye la ética pública, se genera un estatus de cinismo social, en donde la ciudadanía se convierte en un sujeto amordazado, anómico. Todo esto son las consecuencias de 10 años de atropello y arbitrariedad. Todo esto está en riesgo en el proceso electoral. Sobre todo, si nosotros tenemos un sistema electoral que en este momento está profundamente cuestionado. No solo el organismo de control electoral, el sistema. La Contraloría ha establecido una parte de la problemática. Y perdónenme, con esto concluyo, me he extendido mucho, pero quisiera dejar planteado el tema electoral en el control electoral. Es terrible que nosotros vayamos a una elección con un sistema electoral vulnerable, no solo vulnerable a la ilegalidad, vulnerable al tutelaje político. ¿Cómo puede ser que el país tenga un sistema electoral tutelado más allá del supremo actor, que es el voto social? Es insólito que estemos a puertas de un proceso electoral con 3 observaciones de la Contraloría que no han sido resueltas. Un sistema de registros de organizaciones políticas vulnerable a la ilegalidad y a la trampa técnica, que está vigente desde el año 2012 y nunca fue revisado, a pesar de las sistemáticas observaciones de Contraloría en estos años sobre este sistema. Un sistema de padrón electoral con inconsistencias que no garantizan la integridad de la base de datos de quienes tienen derecho a votar. Y lo que es más grave, en tercer lugar, la ausencia de garantías informáticas para el control de votos, para la emisión de actas, para la transmisión y publicación de resultados. Solo estas 3 observaciones de la Contraloría deberían poner al país en una advertencia ciudadana de que estamos a puertas de un proceso electoral frente al cual no existen garantías para evitar un tutelaje político externo al proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación ante el país de resolver aquello. Y esto no es una intervención del Contralor en las elecciones, es una observación ciudadana que se soporta en un informe de la Contraloría que no se hizo a propósito de las elecciones, que se vino haciendo 2 años antes, y en 2 años el Consejo Nacional Electoral, muy lejos de asuntos electorales, estuvo informado de la necesidad de ajustar estos temas. Pero también resulta sorprendente que el país, entre indignado e impotente, veamos cómo también puede vulnerarse el mecanismo de registro de candidaturas.
Entonces tenemos la posibilidad también de un mecanismo que no tiene los controles suficientes, donde cualquier membrete puede proteger a proscritos judiciales. Creo que son temas demasiado serios. Muchas gracias, realmente, Contralor, temas sumamente importantes y directos. Esta advertencia que se hace al país de que estamos frente a un sistema electoral que no tiene garantías, es sumamente grave. Y usted lo ha puesto punto por punto. ¿Por qué se dice esto? ¿Cómo es esa trampa que puede estarse tejiendo, no solamente en el campo político, la trampa técnica, con ese patrón inconsistente, con la ausencia de garantías para que se pueda tener realmente resultados el 7 de febrero, que no terminen en un apagón, que las cosas las cambiará totalmente como sucedió el 2 de abril del año pasado. Escuchémele brevemente entonces ahora a María Josefa Coronel. Ella ha captado todo lo que se ha dicho aquí. Es como si le pediríamos como que haga realmente un relatorio para su medio de comunicación y recogiendo también todas las impresiones que tiene permanentemente en su programa de las angustias que tiene la población. ¿Qué nos puede decir María Josefa? Muchísimas gracias por la invitación, caballeros, señores. Gracias por compartir con este espacio con un tema tan importante. Voy a dividir mi intervención en dos partes. Primero, no puedo dejar de pensar como abogada, entonces cuando escucho a José Hernández que no hay una ley que pueda agilitar los trámites o disminuir los trámites, me acuerdo de lo que pudo haber sido deficiente, la ley de modernización, la ley de eficiencias de trámite en el año 2019 y el capítulo pertinente a la ley de emprendimiento que nació este año. Es decir, que en ese punto yo lo que veo es una poca formación del servidor público como algo serio, constante, objetivo, estructurado, para que pueda dar siempre un paso adelante sin temor alguno de aplicar la normativa jurídica que pueda colaborar con acortar ese trámite. Hay un tema vigente y vergonzoso que coincide, José, con tu postura, que aun a pesar de la ley no funciona. Sabemos ya que, por ejemplo, los municipios tienen adentro suyos la presencia y el funcionamiento del registro de la propiedad. Seguimos viendo que en algunos municipios sigue en el catastro una diferencia de la que aparece en los títulos de propiedad. Da hasta risa y vergüenza pedirle al usuario vaya al registro de la propiedad y dígale que aclare los linderos, cuando el registro de la propiedad forma parte ya como empresa pública, municipal en algunos casos, del mismo gobierno descentralizado. Es decir, legislación hay, no hay actitud, no hay formación y hay mucho miedo por parte del servidor público. Y en eso hay que incluir a los jueces. El juez siempre tiene miedo, porque hay una fuerza mediática cuando se descubre al pillo, cuando se descubre al sospechoso, cuando se ha iniciado una investigación previa por parte de la Fiscalía, enseguida la gente mira hacia las autoridades capaces de aplicar una sanción. Desde el poder, desde esta postura, con toda su prerrogativa que puede tener la policía en capturar a alguien, hasta el desarrollo de todas las resoluciones judiciales que puedan terminar en sentencia. Porque creemos que la justicia a corto plazo y con la pasión y lo visceral es la mejor justicia. Y ahí estamos bastante equivocados. Por lo tanto, creo yo que es un tema de actitud, de formación y de no tener miedo. Y tenemos servidores públicos miedosos, sí, corruptos, sí, ignorantes, sí, pero en general miedo, porque no hay una independencia interior, no existe. Engañarse es también parte de perpetuar y de prolongar la corrupción. Nosotros hablamos ahora sí, el fondo. Escuchaba el Contralor que hablaba sobre sus 4 puntos y me quedo siempre pensando en que cada recurso retrasa el desarrollo. Sí, pero sigo pensando que creemos que el recurso público es invisible, es de nadie.
Entonces, ahí está la plata del Estado que nosotros podemos coger porque como que no tiene titularidad, porque no tiene nombre. Me pondría más nervioso si le robo una planta a mi vecina o le robo el motor, el vehículo del frente, porque sabemos que se llama Juan Pérez, el pillo, sabemos dónde vive y sabemos si es importante o no es importante y puedo calcular la fuerza con la que va a venir hacia mí a reclamarme. Pero el Estado es y no es. Es una cosa ahí tenebrosa a veces, iluminada a otras, cambia las caras, cambia los tonos. Los gobiernos que ha tenido el Ecuador no han fortalecido de manera eficiente la institucionalidad. Esas dos pensamientos que me vinieron al instante de oírlos en esas respectivas partes. Entonces, cuando Polibio me hizo esta invitación, la que nuevamente agradezco, pienso en la palabra clave y es ética. En primer lugar, pensamos con los funcionarios públicos y los servidores públicos, no sé, pues, a veces creemos que vienen de Júpiter, que vienen de Marte. No, vienen de nosotros, de la sociedad civil, de nuestras casas, de nuestras escuelas, de nuestro colegio, de las universidades. Pero también viene de algo que es invisible. Y ahí nuevamente me inspiran más reflexión tus palabras, José, cuando dices hemos evaluado, diagnosticado el tema de la corrupción. Puede ser, pero no hemos incorporado tal vez en esos grandes diagnósticos la fuerza de lo subjetivo. Es una sociedad que está convocada, llamada, impulsada a tener un concepto de éxito definido. Soy un hombre, soy una mujer exitosa si tengo más poder y tengo más acceso a los servicios. Sí, puede sonar algo muy simple, pero todo eso genera una estructura mafiosa, peligrosa, que puede generarse en cualquier estructura de poder, desde la misma iglesia, desde la misma política y desde los mismos gobiernos extranjeros o los organismos internacionales que nos prestan dinero. ¿Por qué? Porque allá vamos. Tenemos que ser así para ser exitosos. Entonces, claro, te ponen al pie de un poder estatal con una prerrogativa pues fantástica desde alguien que te abre como que si fueras un rey traído del siglo XVI, abriéndote la puerta, abriéndote el carro para que te subas, como que si los servidores públicos fueran, repito, extraterrestres. No, son la consecuencia nuestra de lo que nosotros colaboramos con lo que hacemos y con lo que no hacemos sobre el concepto de ética. Por lo tanto, la única manera de evitar la corrupción es una educación sobre la ética, separarla de la moralidad, que siempre tendrá una carga subjetiva. Hablar de eso, de lo que conforma a la persona, en su instrucción académica, poder hablar con una tranquilidad y una transparencia, que la ciudadanía sepa la diferencia del hurto y del robo, que sepa lo que es una glosa, que no por eso es un delincuente, que sepa y que pueda manejar palabras que construyan una realidad. Eso es el gran panorama para poder hablar de cómo evitar la corrupción. Y dos puntos más, Polibio, por favor. Repartimos el tiempo injustamente entre hombres y mujeres. Entonces, hay dos cosas también importantes aquí que vale la pena decir. Ese poder no solamente está en el cargo público, está también en los medios de comunicación, lo tenemos con nuestras relaciones personales, está en nuestras amistades, está en las cátedras. Y para ello, para bajarse de eso, se necesita mucha ilustración. Creo que nuestra sociedad, en la prisa de alcanzar un concepto de éxito, hemos dejado a un lado una formación sobre la historia, sobre las consecuencias sociales y políticas de otros gobiernos y otras políticas. Y finalmente, de pensar limpiamente, porque yo puedo coincidir con José, decir que bueno, que el arroz no solamente es verde, sino moreno, como decía Polibio, y que Moreno no ha hecho nada. También puedo decir que el arroz es amarillo o que el arroz es verde, Alianza País, y mirar con malos ojos a Pablo Celi, que fue subcontralor de Poli, y decir, lo voy a ver con los mismos ojos de Carlos Poli. Sería injusto, ética y legalmente, ¿cierto? Eso no significa que no puedo como ciudadano verlo, investigarlo, preguntarle, fomentar un diálogo, siempre en lo objetivo, respetando que hay una ley y un debido proceso. No respetamos los derechos constitucionales de los servidores y ellos no respetan los nuestros. Por esta desesperación y esta carrera
amoral y antiética de un concepto de éxito y de necesidad de poder para existir en lo civil, en lo privado y en lo público. Eso es todo, porque siento una prisa que tengo que cortarlo. Entonces, ante esa presión, claudico ante nuestra situación y digo, aquí estamos, señores, con mi primera intervención. Muy bien, muchas gracias. Muy directa, muy clara y realmente pues con mucho fondo. Ahora le voy a pedir a Germán, escuchando la presentación de José, de Pablo y de María Josefa, ¿cómo hacer de aquí en adelante entonces esa comisión anticorrupción? ¿Qué planes tendría para el futuro? Por favor, Germán. Perfecto. Muchas gracias. Las intervenciones nos dejan preocupaciones y certezas. Creo que hay una gran certeza en comprender que el país va de tumbo en tumbo también porque no hay una vinculación de las estructuras de la sociedad de manera activa. Y yo creo que ese es un elemento importante. Cuando hablamos de la Comisión Nacional Anticorrupción no podemos dar la expectativa de que es la sociedad civil detrás de ella. La sociedad civil tiene muchas formas de expresión y entre otras los medios de comunicación. Así es, que han cumplido un rol importantísimo como medios y como investigación. Primer elemento. Un segundo elemento, cómo actuar sobre esa sociedad civil para que, como lo dice María Josefa Coronel de manera muy adecuada, esta sociedad civil sepa que tiene un rol y que el rol no es solamente de otros, pero además cómo ella misma se dota de una capacitación propia que le permite actuar de manera certera y permanente en los diversos espacios. La formación y la educación es un elemento clave, desde luego. Yo quiero contarles, por ejemplo, hace pocos minutos terminaba de revisar un convenio entre la Comisión y la Universidad Central, por ejemplo, que nos parece de enorme trascendencia, porque ese no es un tema académico, es un eje transversal en la formación de los jóvenes, de los profesionales, lo mismo en otros niveles educativos, para enseñarles en el país, en el respecto del país, que hay temas fundamentales que están también constituyendo parte de la defensa de los valores sustantivos de la patria, que es precisamente cuidar los recursos del pueblo y comprenderlo, dijo muy bien María Josefa, que es el rol del Estado, pero no es el rol que es realmente en las nubes, es el Estado que en el que puede de una u otra manera, inclusive como concepto. Creo que estos son elementos generales. Creo que allí sí. Estos son elementos de carácter general, pero hay otras cosas que son vívidas. Los sucesos que han ocurrido a propósito del juicio de las últimas semanas en el tema de los sobornos, ciertamente merece la felicitación del país a la fiscal. Y ciertamente que nos dejan con la visión que ha señalado Pablo, que eso explica la existencia de una banda organizada a la que hay que no solo perseguirla, porque no se trata de aquella, sino que hay que comprender que es la que destruyó el país por el asalto que ha hecho en otros niveles y en otras acciones. Y que por eso, no por vendetta, tienen que ser también llevados a la justicia pública. Y por eso señalé yo el caso de Odebrecht. Y Polibio, usted señaló otros casos en los que también hemos denunciado. El propio caso de los DRUB, el caso Gabela, la refinería del Pacífico, el caso Caminosca. Entonces hay temas que todavía quedan pendientes con la propia justicia. En este entorno, me parece apropiadísimo, y lo hemos señalado nosotros, como en el proceso eleccionario, la ciudadanía tiene también que distinguir aquello que significa otro modelo de corrupción, que es el asalto de las ideas, el apropiamiento o la apropiación, la expropiación de las tesis fundamentales de las doctrinas del salón ecuatoriano y el americano mundial. Precisamente con el régimen de
de Correa fue el hacernos creer que se vendía unas ideas de cambio, fue decirnos que correspondía su pensamiento a una forma de perspectiva ideológica y doctrinaria de cambio y de transformación por los que ha luchado este país. Ese fue también un punto de inflexión en lo que significó el asalto al país. Primero nos asaltaron las ideas, nos mintieron y además destruyeron no solamente a las organizaciones políticas que de manera fehaciente profesan o profesado esas mismas ideas, pero que lo han hecho con convicciones. Destruyeron a la organización política, destruyeron al movimiento social, destruyeron y aniquilaron al movimiento sindical, pervirtieron los procesos eleccionarios. Se trata entonces de entrar en una campaña electoral que no ha de significar la subasta pública de ofertas, sino que ha de significar el debate respecto de estos temas centrales, porque es indispensable que nos digan los candidatos y las candidatas cuáles son sus estructuras ideológicas y filosóficas confrontadas con la realidad nacional en la perspectiva del cambio. Pero también es importante, y se lo ha dicho, que esa confrontación sea absolutamente impulsada por el conjunto de la sociedad, pero que no sea movida a manera de trapiche en el Consejo Electoral por las deficiencias y las alertas que están presentes. Eso es gravísimo, porque allí esa unidad, legitimidad y legalidad puede evidentemente fracturar el propio resultado electoral y la propia conveniencia democrática. ¿Qué hacer? Para resumir, no solamente es un conflicto de mediano plazo, es un conflicto de largo plazo que tendrá que evacuarse sobre la base de la consolidación de las estructuras democráticas, partiendo del principio de la democracia radical, que no es lo mismo que ir a las elecciones cada 2 o 4 años, que no es lo mismo que encolumnarnos para obtener la papeleta de votación, y que no es lo mismo que tener solamente un afán eleccionario en un momento determinado de nuestra vida. Democracia radical por una parte, por otro lado, formación ética y en valores al conjunto de la sociedad. Tercero, apropiamiento permanente de la propia sociedad civil respecto de su rol frente al conjunto del Estado Nacional, no solo como contrapoder, insisto, sino como responsabilidad ética permanente de la propia acción como sujetos y como individuos que transitamos aún prestados por el camino de la vida. Ahí hay elementos, por lo tanto, de definición y un elemento sustantivo, fortalecer a los organismos de control. Creo que eso es indispensable en su conjunto, porque los debilitaron. Era una forma del asalto. Desaparecer organismos que no tienen sentido. ¿Qué hace el Consejo de Participación Ciudadano? Que no sea que es una ruleta de competencia entre cuál es más malo, si el Padre Tuárez o el que se ha valido de un carnet de discapacidad, y que además estatiza la sociedad civil. En la estatización de la sociedad civil a través del Consejo de Participación Ciudadana es inaceptable. Entonces creo que es indispensable pensar en la construcción de un sistema nacional anticorrupción. Y este sistema nacional anticorrupción deberá responder de manera secuencial a varios temas. Quizás lo primero, el tema de la contratación pública. En segundo lugar, ¿qué carácter y qué características debe tener la Asamblea Nacional? Si es indispensable la bicameralidad y la reducción del número de asambleístas. Tercero, dotarle a la Contraloría de una capacidad mayor para que pueda actuar previamente a los contratos y no solo en la persecución de los ladrones, sino evitar el robo y el asalto. Estos elementos, por lo tanto, son fundamentales. Insisto, un sistema nacional anticorrupción que no se lo cambia en un proceso eleccionario y que no se lo cambia en 3 meses, sino que se construye seguramente la modificación de los cuerpos legales existentes, que pasa a lo mejor por la regulación o la modificación de normas constitucionales. Tercero, que pasa por la educación a la población. Que cuarto, pasa por el empoderamiento de la sociedad civil respecto de su rol. Que quinto, exige que las instancias del Estado actúen de manera sincrónica con la sociedad civil para ayudar y potenciar su propia gestión, y que por lo tanto exige también al mismo tiempo conductas irreprochables en el manejo de la cosa pública, con la designación y con la elección de gente de probidad.
Allí tiene usted, Olivio, compañeros, Muy bien. una visión de carácter general que nos deja todavía en el tintero algunos temas, desde luego. Muchas gracias, Germán. Realmente son planteamientos sumamente concretos. Yo le voy a pedir ahora a José que justamente los analice. Lo que ha planteado Pablo Celi, pues, muy determinante. Nuevo incluso de qué es lo que se tiene que hacer hacia el futuro. Los planteamientos de María Josefa también sumamente concretos, claros, que copa diferentes sectores en la actitud de la población, en la ética, en la forma de manejar las cosas. Y lo que nos acaba de decir Germán Rodas también, en lo que tendría que ser un sistema nacional anticorrupción, capaz de que pueda realizar su trabajo sin necesidad de estar, pues, plegando o esperando qué directivas son las que tiene que darse. José, por favor, yo creo que hay material ahora como para poder hacer una verdadera evaluación de lo que se hizo y lo que se debe hacer. Gracias, Polibio. La intervención del Contralor es capital, porque me parece que ha resumido, ¿no es verdad?, lo que hemos vivido como sociedad durante 10 años y hasta más. Ahora, mi preocupación ya no estriba mucho en el diagnóstico, porque el diagnóstico me parece que ese diagnóstico lo tenemos hecho. Me preocupa mucho ya no el qué hacer, sino el cómo hacerlo, que tiene, por supuesto, tareas de corto, mediano y largo plazo. Lo que decía María Josefa del tema de la educación, por supuesto que no hay otra forma sino que estar de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Ahora, eso es un trabajo de largo aliento. Tema de la ética en el país, para que los ciudadanos tengamos claro qué hacen y cuáles son los delitos y cómo podríamos no estar cometiendo delitos cuando pensamos que estamos actuando normalmente, ¿no es cierto? Que puede haber ese delito, coimar, dar a los policías de tráfico para las colas, como dicen ellos, o cómo arreglamos, ¿no? Entonces, la eterna pregunta, ¿cómo arreglamos? Pues no arreglemos, ponga usted la multa que tenga que poner, pero no arreglemos. Pero para llegar a eso, evidentemente va a ser trabajo de algún aliento, y me parece de largo aliento. Ahora, me preocupa, ¿no es verdad?, que después de lo que dice el Contralor y del diagnóstico, que es tan claro, del cual me parece que no cabe sino firmar al lado suyo, la preocupación que tengo es la misma que el Contralor planteó en su ponencia, cuando dice, bueno, hay tantos actores que vienen ahí a la campaña electoral sin tener en cuenta cómo se hace un sujeto nacional y cuál es el momento que vive el país, y si tener esta fragmentación no está justamente jugando el papel para la cual fue creada esa fragmentación, es decir, divide y reinarás, que fue la posibilidad de crear estas 283 organizaciones políticas que hay en el país. La pregunta es, ¿y qué aprendimos como sociedad? ¿Aprendimos? ¿No aprendimos? ¿Seguimos en lo mismo? Seguimos. Entonces, si no aprendimos, y si ese gobierno que actuó en el pasado actuó con connivencia a la población, porque ese gobierno, como haya sido manipulado, con trampa, con fraude electoral, estuvo 10 años en el poder y se repitió y ganó, y como ellos decían, ganamos las elecciones y ganaban las elecciones. Bueno, la pregunta es ahí, ¿cómo cambiamos? El tema ya no es qué hacer o qué diagnóstico hacer, está hecho el diagnóstico. El problema es entonces cómo cambiamos. Y ahí me entra un enorme desazón y un enorme pesimismo, que no es el pesimismo inactivo, es el pesimismo solamente de la lucidez, de decir, bueno, estamos repitiendo, bailando en la misma baldosa, haciendo el mismo diagnóstico, viendo cómo se reprograman exactamente las mismas fragmentaciones, viendo cómo el CNE hizo
lo que hizo la mayoría y el país no reviró, es decir, no dijo nada. O sea, es la primera vez en la historia de este CNE que tenemos una notarización, si se pudiera decir, día a día de lo que hace mal el CNE por cuenta de los consejeros de minoría. O sea, no es falta de información y el país no revira, no revira. Entonces, ahí voy. Entonces, yo dejaría solamente, sin verdad, no las tengo, no es verdad, pero sí dejaría algunas cosas otra vez para el debate. Y me parece que aquí el debate es un replanteamiento intraélites, es decir, porque finalmente estos son temas que la persona que está pensando qué comer hoy o qué llevar a su casa no se los va a plantear. Pero la gente que no tenemos ese problema tan acucioso y que podemos reflexionar, bueno, yo no veo que haya una enorme respuesta y no la veo en los medios de comunicación, soy autocrítico. Primero empiezo por mí, perdónenme, pero no lo hago a título de arrogancia, sino al revés, lo hago como una autocrítica, es decir, ¿qué tenemos que hacer los medios de comunicación en el país? ¿Cómo tenemos que cambiar? ¿Cómo hacer un cubrimiento, otra vez, no tonto, como lo hemos hecho tantos años, volverle a darle la palabra a 14 binomios, a los que queden? Si hay gente que sabemos que no va a tener ni el 1%, tenemos que hacer eso, o tenemos que esclarecer la agenda en el país para que la gente que efectivamente tiene un proceso de acumulación de popularidad, o de como se llame, pueda esclarecer esa agenda. Bueno, hay cosas que tenemos que hacer los medios. Tenemos que preguntarle también a las élites y ser más críticos de las élites. Yo creo profundamente en la visión de Pasolini en ese sentido, de que había que ser la mala conciencia, lo que los intelectuales o los medios teníamos que hacer era la mala conciencia de las élites. Creo profundamente en eso y me parece que es un trabajo que hay que hacer ese trabajo. Bueno, me pregunto, ¿qué hace la academia con este país? Esa academia no son esa academia no son esos recintos, los sitios de laboratorio donde de alguna manera se desestructura lo que ocurre en el pensamiento y se proponen cosas, no se recrea ahí una visión del país, no tenemos derecho a pensar que esa sea la labor en parte de la academia y que no la están haciendo. Y creo que en general esto tiene un corolario, y el corolario es si estamos dispuestos a decir la verdad o no. Y me parece que esto, que fue fundamental en la reconstrucción de las democracias del Este cuando salieron de la dictadura comunista de los países del Este, esto fue una cuestión fundamental que está totalmente apegada a lo que planteaba María Josefa sobre el tema de la ética. Parte de la ética fundamental en lo público es decir la verdad, decir la verdad. Y decir la verdad es transparentar no la farsa, no el relato construido por el poder, no el relato de los mercaderes del marketing político, no el relato incluso oficial, por supuesto, tampoco ese, y tampoco las ficciones que cada uno somos capaces de contarnos. Es volver sobre la realidad y decir la verdad. Y me parece que esto, que fue importante con un pensador francés y político, Michel Rocard, que hizo un libro sobre eso que se llamó Decir la Verdad y que causó gran revuelo porque las cifras que ponía eran espeluznantes, eran las cifras de cómo estaba la sociedad francesa en ese momento, el momento de Mitterrand. Bueno, me parece que eso es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, en el fondo, y termino en eso, nosotros tenemos que reconstruir o ayudar a reconstruir a la sociedad. Y la reconstrucción de la sociedad como el ente que es en donde se ampara Germán Rodas para el tema de la comisión y donde nos amparamos todos, pero donde también hay una enorme ficción, porque hablamos de la sociedad. La sociedad, ¿dónde está? La sociedad no existe por fuera de la gente que hace en esa sociedad opinión, que hace presión, que se manifiesta. Y la pregunta es, ¿dónde está la sociedad ecuatoriana? La pregunta es ¿dónde está? Entonces tampoco hay cómo decir solamente como fórmulas la sociedad tiene, la sociedad, ¿cuál es la sociedad? Entonces me parece que ahí también hay un enorme, si no farsa, sí por lo menos una enorme ficción que también tendríamos que mirar dónde está la sociedad. Entonces reconstruir esa sociedad
que me parece que es a la final donde está la pelota. La pelota siempre he considerado que no está en el poder es transitorio, los poderes son transitorios, lo que es permanente es la sociedad. Lo que es permanente es esta transmisión de la preocupación por la esfera pública, de la posibilidad de actuar sobre la esfera pública, y donde no se actúa si no se es crítico. Y para ser crítico hay que ser lúcido, y para ser lúcido hay que decir la verdad. Muchas gracias, José. Realmente tópicos sumamente claves, ya no cómo hacer, sino, digamos, cómo hacerlo, sino qué es lo que se debe hacer realmente en el futuro. Y eso es lo que realmente usted está planteando aquí. El tiempo, cómo se nos va. Tenemos, diríamos, 2 a 3 minutos por cada uno. Que yo les diría, María Josefa, comenzando por María Josefa, hizo una muy buena apreciación en su intervención de lo que pasa. Pero entonces, yo le voy a pedir un poco de que se amplíe en esto. Los medios tienen un papel clave. Los medios son los que hacen posible que la población se instruya, que la población conozca, que se entere, pero de la realidad. Y aparte de eso, también yo tengo que tocar un asunto que tiene que ver con lo que es la población a través de lo que nosotros consultamos, ¿no? Las encuestas, los sondeos, que en esta época pues surgen de todo tipo. Es la época en donde más preparada tiene que estar una organización para poder hacer un trabajo, pero técnico, claro, un trabajo que realmente haga posible que se pueda llegar a un conocimiento cabal de la población. Yo creo que los medios en ese sentido tienen un gran papel también para tomar en cuenta lo que son los medios no tradicionales. Las redes sociales, pues a veces se van más allá de lo que deben. Pues llegan más rápido que los medios, pero no pierden la confianza a los medios tradicionales. Eso es lo más importante. Son tantos y tantos asuntos que el tiempo se nos ha venido tan corto, pero María Josefa, ¿cómo podría concluir lo que estamos planteando ahora? Por favor. Tengo 2 preguntas que quedan ahí en el aire, es como lo que pienso cuando los escucho. La necesidad de saber la verdad. Increíble. José Serrano sigue mudo, ministro de Gobierno, de manera directa en el Instituto de Seguridad Social de la Policía. Sigue mudo, nadie le dice habla, y con una tranquilidad que irradia el señor, diciendo a mí nadie me hace hablar. Eso no es ético. ¿Cuántas atribuciones del gobierno anterior le quitó a la Contraloría? Y la academia muda. A la academia muda, no solamente ahí, muda cuando el gobierno anterior provocó que el derecho a la comunicación sea entendido como servicio público. La academia muda. Los partidos políticos mienten, claro que mienten, ahora que dicen que prefieren la alianza, la unión y los abrazos, cuando la verdad es que no tienen ningún candidato que les dé votos. Pero la mentira está institucionalizada en el silencio, en la mentira manifiesta y en el miedo. No hay esa verdad. Medios de comunicación. Separemos 2 cosas. Los dueños de la empresa de los medios de comunicación como dueños de un negocio que tienen que generar dinero a través del entretenimiento y la comunicación. Y las personas que hablan libres, solas y tienen su espacio, gracias a Dios o gracias a la confianza de medios de comunicación para expresar la opinión. Yo me quedo en ellos porque, como saben ustedes, caballeros, yo no soy periodista, soy abogada, tengo algunas carreras de posgrado que están enfocadas en la ciencia jurídica. Entonces, gracias a Dios, estoy en ese espacio de la opinión, nada más. Y creo que ahí está, entonces, eso que dice José Polibio y Pablo y Germán, que hablan y coinciden con el tema de la ética. La capacidad de ser humildes en una autocrítica seria y objetiva, no un consuelo barato, ni un aplauso barato, sino decir que somos seres humanos, pero que si decimos la verdad y nos equivocamos,
habremos igual puesto una semilla y un ejemplo de no seguir mintiendo, porque dijimos lo que creíamos que era verdad. Sé que tengo pocos segundos y quisiera solamente destacar que alguien dijo al principio, y ya lo olvidé, no tengo tan buena memoria, que el gobierno anterior fraccionó la normativa jurídica. No sé si fue Pablo que dijo eso, jurídicamente, o José, no lo recuerdo. Y eso es Pablo, Germán. Y eso es clave, porque dividir es una estrategia antigua, que la recordamos como una política pública de los imperios de los siglos anteriores, pero es una herramienta exitosa para fomentar la ignorancia, la capacidad de someterse como sociedad y la perpetuidad del poder. Y hay que gritar un poco más duro cuando se esté rompiendo no solamente la norma jurídica, sino ese tejido social a través del odio y de la gran división social que el gobierno anterior y que cierta gente que tiene poder ahora la sigue haciendo. Como medio de comunicación, entonces, es seguir creyendo que decir la verdad es el mejor negocio, aunque al principio no nos dé frutos, pero algún día llegará en que hemos contribuido de una manera ética. Mentir siempre es malo, como la violencia. Siempre que siembra violencia genera violencia. Mentir, chiquito, mediano o grande, siempre va a generar una gran mentira en la que seguramente van a pagar, como siempre, la gente que menos recursos tiene de defenderse. No sé si han dejado a propósito que el Contralor tenga la última palabra, pero como servidor público, usted, Contralor, cuente con mi pluma, que yo voy a anotar lo que usted diga. No ha sido casual que tenga usted la última palabra, pero yo lo escucharé con atención. Bueno, antes de pasarle a Pablo Celi, porque sí vamos a hacer que el cierre, ¿qué le añadirías, Germán, a lo que tú mencionas? Germán. Creo que hay poco que añadir. Creo que María Josefa tiene una virtud, síntesis, y ha hecho muchas síntesis importantes y reflexiones importantes. Primero, yo pensé que tenía un poquito más. Ya no. Primero me parece trascendente el que se haya señalado el hecho de algunas grandes farsas que existen en la vida nacional, en el ejercicio de la corrupción y en la lucha anticorrupción. Yo creo que eso es cierto. Decía yo que corremos el riesgo que en plena campaña electoral nos atraviesen los recursos de la corrupción para el ejercicio de las candidaturas y para la propaganda eleccionaria y para los resultados de la legitimidad y de la legalidad que a lo mejor no van de la mano. En segundo lugar, como preocupación central, el hecho de que la campaña electoral ojalá no devenga en farándula política eleccionaria, sino en debate doctrinario, porque caso contrario, las alianzas no terminan sino siendo efectivamente concubinatos para salvaguardar los muebles antes que para generar un gran debate en el espectro político nacional, gracias a un código de la democracia que lo que hace es judicializar la vida de los partidos políticos y partidos políticos que finalmente, con grandes excepciones que da la propia historia, representan a intereses pequeñísimos, omnímodos o ningún interés que sea de la sociedad. Y también yo recojo el hecho de que ciertamente la sociedad tiene que ser fundamentalmente un instrumento de debate casa adentro para lograr reencontrarse en los caminos y para potenciar formas de transmisión de las necesidades del conjunto de los colectivos sociales. Eso es cierto. De tal manera que yo diría que son más bien reflexiones a partir de lo señalado. Y me parece importante, eso sí, insistir en que es indispensable que la lucha anticorrupción se genere con polos de acción y con líneas convergentes entre los organismos de control y la sociedad, hablando por sociedad, los diversos sectores. Creo que eso va a ser fundamental en el mediano plazo. Y vuelvo a insistir, este gran debate que hay que promover para la construcción de un modelo que le denominamos el Sistema Nacional Anticorrupción. Este creo que es el punto de inflexión
para construir un mediano futuro que nos permita a nosotros mirar con optimismo el país que todos soñamos. Yo haría más que reflexiones, síntesis aproximadas de algunas ideas centrales que aquí se han dicho, porque parto de la circunstancia de que seguramente no tenemos todos toda la verdad. Respecto de un tema que la academia no ha actuado, sí hay instituciones que actuaron y pretendieron ser pulverizados. La propia Universidad Andina Simón Bolívar vivió eso. Un ataque formidable por el hecho de pensar. Y yo creo que también hay que no generalizar. Y lo particularizo porque me parece importante. Creo que en ese campo fue derrotado del comienzo al final el señor que vive en el látigo. Y por eso algunas animaversiones de este personaje. Creo que las generalizaciones también no son adecuadas, no me refiero a este tema, sino en términos dichos también en términos de amplitud, respecto de lo que es el rol de la sociedad, respecto de lo que es el rol del sector público, respecto de lo que es el rol de los medios de comunicación. Pero Polibio le felicito en el sentido de que nos permite pensar en voz alta algunas cosas que ciertamente se quedan en el tintero de la memoria y de la conciencia. Y esto creo que forma parte de la educación colectiva en la construcción de un proyecto alternativo de sociedad. Sociedad que no debe quedarse en el remedio de pensar que los ciertos estatus de vida son los fundamentales para construir su propio yo. Ese es otro elemento que también incide en la corrupción. Es decir, aquellos que piensan que hay que vacacionar todos los años en Europa, cuando en realidad lo que hay que construir son otras realidades y necesidades, inclusive en la propia formación. El nuevo hombre que hay que construir en las patrias latinoamericanas vuelve a estar presente en este tipo de debates. Hombre y mujer, ¿no? Hombre y mujer. Hombre y mujer, María José. Sí. Correcto. No. Vale la corrección. Y comenzaría por al revés, mujeres y hombres. Debe ser así, mujeres y hombres. Muy bien, José, finalmente, ¿qué podría decirle a Pablo Selig que debe hacer como el funcionario que puede actuar, que puede hacer posible de que en el país pues se respeten las leyes y se respeten los dictámenes que dan pues instituciones como la Contraloría? Nada, Polibio, solo quisiera oír cómo el Contralor va a cerrar este encuentro, al cual le agradezco por haberme invitado. Yo no pensé que era persona para estar en este foro, se lo dije, pero bueno, gracias de todas formas por haber participado y nada, yo quisiera solo oír lo que el Contralor tiene que contarnos para cerrar este encuentro y me parece que va a ser importante el remate de él porque fue muy importante su primera intervención. Muchas gracias, José. Antes de nada, quiero decirles que hemos tenido un récord en seguimiento y pues eso me place mucho. Están unidas en cadena nacional. Realmente casi no hay provincia donde no se haya unido un medio de comunicación. Y el resumen, tal como ya le dije a José, apenas terminado el foro les haremos llegar a ustedes. Entonces, Pablo, pues veamos qué nos puedes decir como consecuencia y conclusión de todo lo que se ha tratado aquí, por personas que conocen la realidad del país, qué es lo que pasa y qué es lo que se debe hacer. Por favor, Pablo. Bueno, primero quiero agradecer a todos la lucidez y el aporte que han hecho al país hoy, con una síntesis tan precisa de problemas y alternativas. Yo apenas voy a tratar de esbozar algunos puntos que nos permitan ubicar algunas alternativas posibles. Quisiera partir primero señalando algo. Creo, al parecer, América Latina y nuestro país en ella está condenada a seguir aún bajo el imperio de democracias de élites. Y ese tipo de modelo político, lamentablemente, ante cada elección, nos coloca en una suerte de situación de esperar a los bárbaros. Esto es una constatación lamentable del poco avance que hemos logrado en la transformación del sistema político, que es en donde está el núcleo del problema. Yo creo que es injusto siempre culpar a los pueblos.
aquello de que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen es una perogrullada. Yo creo que el pueblo siempre es una construcción política, más aún en democracia. Yo creo que las élites tienen la responsabilidad de la construcción de lo popular, de tal manera que esto no quede disuelto y disperso, y mucho menos enajenado al populismo. Ese es el gran desafío en el cual puede enmarcarse cualquier reforma institucional. Si hemos de vivir aún en democracias de élites, exijamos a las élites al menos la responsabilidad política de adoptar decisiones en el campo institucional. Voy en ese sentido a señalar algunas que me parecen indispensables. Es indispensable que la gestión de recursos del Estado, y muy bien lo que dijo María José, que son recursos de la sociedad, el Estado es un administrador, por lo tanto estamos obligados a crear normativa que regule la administración pública. Y yo creo que aquí tienen que combinarse dos al menos, las que tienen que ver con el Sistema Nacional de Contratación Pública y las que tienen que ver con el Sistema Nacional de Control. En lo que se refiere al Sistema Nacional de Contratación Pública, creo que es absolutamente indispensable eliminar los regímenes especiales, eliminar la discrecionalidad resolutoria en los contratos. El objeto social de las empresas debe ser estrictamente correspondiente al objeto tributario y, por lo tanto, a los servicios que presta respecto de la demanda establecida. Debe existir de manera rigurosa en la designación de un funcionario público no solamente una declaración patrimonial, o la que hoy existe de muy difícil comprobación de bienes en paraísos fiscales, sino que debe haber una declaración comprobable de no existir conflictos de intereses, ni personales, ni familiares, ni societarios, en aquellas entidades en las cuales una autoridad debe asumir decisiones administrativas y contractuales. Esto es fundamental, porque de lo que nosotros advertimos, el control patrimonial en el país es casi imposible con la normativa actual. Hay que establecer un control que permita que la ética no dependa de las personas, sino del sistema organizado del Estado. Otro punto fundamental, evidentemente los temas que hacen al control público, restaurar el control previo, restaurar un registro de contratistas incumplidos en el país que hoy no existe, establecer que la Contraloría deba pronunciarse previo a los contratos y previo a la creación de instituciones públicas en el país. He propuesto a la Asamblea Nacional una medida que es esencial, que el Ministerio de Finanzas descuente del presupuesto de las entidades los valores que están comprometidos en determinaciones de responsabilidad establecidas por la Contraloría mientras estas no se resuelvan, porque aquí tiene que haber una corresponsabilidad administrativa, porque si no tenemos una sucesión de funcionarios, respecto de los anteriores, los actuales se desentienden. Las instituciones tienen que ayudar a recuperar los fondos públicos. Hemos planteado que hay que modificar las arbitrariedades en cuanto a plazos y términos para el control público. La Contraloría debe recuperar su capacidad para realizar exámenes en 360 días, como lo dijo la experiencia de auditoría durante años en el Ecuador. Y yo he planteado a la Asamblea Nacional que la caducidad para el control público pase de 7 a 10 años. Creo que esto es fundamental, porque caso contrario, aquí hay un método de no responder en el tiempo para dejar que el tiempo, si no me da la razón, al menos el tiempo oculte mi culpabilidad. Todo esto supone una profunda reforma al sistema de control público en el país. Mantengo la necesidad, y en este momento está en discusión ya en la Asamblea Nacional, como presidente de la Función de Transparencia, he presentado la ley para la creación del Tribunal de Cuentas del Estado, para la transformación de la Contraloría en ese tribunal. No hay tiempo hoy para abundar, pero tiene dos cualidades fundamentales. Primero, tener una autoridad de control colegiada y no individual, eso es muy importante. Y segundo, el diferenciar dentro de un sistema único lo que es el sistema de auditoría de lo que es el sistema de determinación y sanción de responsabilidades. Eso no puede hacerse si es que no se estructura bajo la figura de un tribunal el sistema de control público. Y coincido totalmente con Germán, con quien además trabajamos en esto muchas veces, que el control público tiene que ir de la mano del control social.
y estoy de acuerdo que el control social no se estatalice y que se genere un sistema de participación ciudadana que evite la creación de mecanismos ad hoc anticorrupción. Todo mecanismo ad hoc es la manera de evadir la organización reglada, normada e institucionalizada del control público. El mecanismo ad hoc es muy inadecuado. Estoy de acuerdo en que sea sistémico. Y finalmente, hay algo que vino insistiendo mucho José Hernán, el tema de acoger las buenas prácticas internacionales. El país en este momento forma parte de foros muy importantes de control público. En este momento el Ecuador preside el Comité de Anticorrupción de la OLACEP para toda América Latina y el Caribe, y estamos desarrollando ahí iniciativas muy importantes en la creación de una base de datos regional de información contractual que es fundamental para delitos contra el Estado transnacionalizados, como el caso de Odebrecht, por ejemplo, la creación de un manual de auditoría pública que se aplique de manera similar y homologable en todos los estados para poder tener un sistema de control compatibilizable. En tercer lugar, la necesidad de levantar un proceso de buenas prácticas y capacitación regional, como lo ha reclamado muy bien tanto María José como José Hernández. Es decir, añadir la experiencia internacional a la experiencia nacional y añadir además un aspecto que es muy importante. En condiciones globales es fundamental crear institucionalidad multilateral con capacidad de actuación incluso coactiva. Para esto necesitamos trabajar con las entidades de control de todos los países en función a crear sistemas compartidos y bases de datos compartidas. Yo creo que si a esto le añadimos el rol activo que debe jugar la opinión pública en la construcción de un sujeto ciudadano, evidentemente los medios de comunicación son un aliado fundamental. Dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Solamente aquí me llega una nota que dice, pues bien, ¿qué es lo que se debe hacer en el futuro? Está bien. ¿Cómo se va a recuperar los robados? No tocaron ese punto, dicen, ¿no? Entonces, no dejemos esta inquietud, Pablo, que dice, ¿cómo se va a recuperar lo que se han robado? Alguna cosa, digámosles a estos ciudadanos. El proceso de resarcimiento al Estado es un proceso complejo cuando existen todos los vacíos legales que hemos mencionado. Lo primero es trabajar en una legislación integral que permita la acción concurrente y concertada, cuando menos de 4 niveles de entidades del Estado: Contraloría, Fiscalía, Sistema Judicial y un sistema de seguimiento social. Pensemos que cuando hablo de control público, es necesario también articular el control sobre recursos del Estado con el control financiero. Y usemos el ejemplo que se ha venido insistiendo en esta charla. El problema de los fondos de la ISPOL. Ese es un tema que legalmente le corresponde ejercer un control a la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, qué importante es, y lo estamos tratando con la Superintendencia, que en estos casos, en donde al menos parte de esos recursos tienen procedencia también pública, la Contraloría puede intervenir. Es fundamental, por lo tanto, y estamos en esa perspectiva, buscando mecanismos legales para poder tener acciones concurrentes. Y hay un tema que es fundamental. En condiciones en las cuales los recursos públicos son sacados del país y protegidos en paraísos fiscales, esto requiere modificar significativamente la legislación en lo que tiene que ver con el acceso a la información clasificada. Contraloría, por ejemplo, no tiene posibilidad de acceder a información de paraísos fiscales. Solo se lo puede hacer por la vía de Fiscalía o por la vía de la UAFE. Es muy importante que en el país creemos un mecanismo donde podamos tener información cruzada del sistema financiero, del sistema tributario, de la investigación especializada de la UAFE, y por supuesto la información internacional, de tal manera de poder encontrar dónde están las rutas por las cuales el dinero público fue sacado del país o dónde ese dinero ha sido lavado en el país. Es un tema sumamente complejo. Si en algún
aspecto el país carece de legislación es en este. Creo que es un punto en donde tenemos que trabajar una nueva legislación para control precisamente de este proceso de control, seguimiento y resarcimiento de lesiones al Estado en lo que atañe a la usurpación y al uso doloso de recursos públicos. Esta es una tarea pendiente. Necesitamos una nueva legislación que permita ser más ágiles y más eficientes en la recuperación de valores. Sí, bueno, desgraciadamente yo tengo que decirles también a los oyentes, a la población en general, que nos hemos pasado minutos, pero aquí me insiste tanto, dice, parece que usted no quiere preguntar, y no es eso, sino que ya no hay tiempo. Dice, ¿por qué no dice algo sobre el ISUA? ¿Qué acaso no hay entidades que no han hecho su papel, como las superintendencias? Pregúntele esto al Contralor. Con eso vamos a terminar realmente, pero es una cuestión pendiente que la población no quiere dejar de que yo pregunte. O sea, más bien me exige que pregunte. Sí, y está muy bien. Esa inquietud de la población está muy bien y me ha permitido, en la respuesta anterior, señalar que hay una legislación donde también el fraccionamiento de los cuerpos legales debilita los mecanismos de control. Eso permite entender que el seguimiento y control sobre operaciones financieras le corresponde en este caso a la Superintendencia de Bancos. He dicho también que a pesar y sin embargo de ello, en entidades donde puedan haber operaciones que involucran a recursos públicos, aun si fuesen privadas, la Contraloría va a intervenir. Voy a dar un ejemplo. La Contraloría intervino en el caso de los fondos previsionales que el gobierno de Correa retiró a varias instituciones. Y cuando lo hicimos, el ejemplo más claro fue el magisterio, al haber demostrado que ahí no existió recursos públicos y que el Estado se apropió de recursos privados, la Contraloría estableció en un examen la devolución de estos recursos. En lo que tiene que ver con el ISPA, la legislación, la base legal para proceder es muy precisa. En primera instancia corresponde a la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, la Contraloría en este momento está analizando un camino legal para apoyar la acción de la Superintendencia de Bancos, para lo cual inclusive ha sido requerida tanto por la Superintendencia como por el Ministerio de Gobierno. Y nosotros lo vamos a hacer, y sin la menor duda, porque aquí hay un interés que, si bien es cierto, está sectorializado en la Policía Nacional, ese interés es parte del interés nacional del país, y esto tiene que tener una resolución límpida, transparente y clara respecto de cómo se manejó ese recurso y dónde están las responsabilidades, no solo financieras, también administrativas, por supuesto, y ahí la Contraloría tendrá algo que decir. Bueno, muchas gracias. Realmente yo también traslado la felicitación que se deviene desde la población. Dice que así se necesitan invitados que hablen claramente y que son, sobre todo, que nos instruyan a la población de cómo hacer lo que era lo que preguntaba el señor Hernández. Y que están todos atentos realmente a que en esta campaña electoral los que están participando como aspirantes a la presidencia digan cómo es lo que se va a resolver el problema de la corrupción y cómo se va, y lo que tanto insisten, obtener que se recoja algo de lo que se fueron robando. Bueno, yo traslado las impresiones en el lenguaje que ellos hacen. Y de esa manera yo quiero decirles tanto a María Josefa, a José Hernández, a Germán Rodas y a Pablo Celi, a nombre del país en general, les agradecemos mucho y estaremos pues entregándoles a ustedes la información, las grabaciones y también agradecer a los medios de comunicación que se han unido a nosotros para continuar en esta tarea que nos hemos impuesto. La próxima semana vamos a tener aquí al señor presidente de la Asamblea Nacional y con personas que también van a hacer un análisis respecto de esta institución tan importante, de lo que es la Asamblea Nacional actual y lo que debe ser en el futuro. Muy amables, muchas gracias. Perdonen que nos hemos pasado nada menos que 22 minutos, pero eso quiere decir, demuestra la importancia de lo que ustedes han hablado en este día. Muy amables. Nos va a glosar. Gracias. Un saludo a todos. Buenas tardes, ya. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.